Vamos a empezar. Hemos estado un poco en familia y seguimos estando en familia porque aquí lo que se pretende es un trabajo serio más que una influencia mediática o ciudadana, ¿no? Al final, nosotros dar la bienvenida, empiezo por la señora Guadalupe de la Fuente, es la presidenta de Abuelos Separados de sus Nietos. Es una persona que creo que nos va a aportar una riqueza de ángulos y de la problemática muy importante. Y luego, presidiéndonos la mesa redonda, está don Ángel Luis Campo Izquierdo. Don Ángel Luis Campo Izquierdo es magistrado de la sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, pero es sobre todo un magistrado de familia. Es un magistrado que llamaba la atención cuando no ha mucho tiempo estaba en Gijón, en el juzgado 8, y ponía unos consejos, una pequeña, era poco más que una octavilla, ¿no, señoría?, en la que daba unos consejos a los padres, era un consejo, no era nada, pero llamaba la atención. Entrabas en el juzgado y decías, iba a decir una palabrota, carajo, hay un magistrado que se molesta en facilitar no la aplicación de la ley, que me imagino que eso es función del sistema judicial, sino la travesía en el desierto que supone a muchos ciudadanos ir al procedimiento, porque aquí había padres que os decían, primera vez que me vi en un juzgado, no había estado jamás en un juzgado, no había estado, entonces llegas, les ves con togas, impone, o sea, un ciudadano normal cuando llega allí impone. Encima, que es la razón de ser de esta mesa redonda, es el ángulo del varón en razón a su paternidad. Y dentro de esa especialidad es la falta de asesoramiento. Y cuando hablamos de asesoramiento no hablamos de asesoramiento jurídico, que sí y también, pero de apoyo moral, de abordamiento psicológico, de desconocimiento y carencia de herramientas personales para abordar ese, voy a llamar entre comillas, conflicto. No se nos ha enseñado, o sea, ni en la familia, ni en el colegio, ni en la universidad, nos enseñan a abordar la ruptura, y es un problema, porque además es lo que más nos afecta a nuestros hijos, que nos interesan a la mayoría un montón, afecta a nuestro domicilio. Ese bien, esa propiedad, señoría, que está hiperprotegida por la ley, ¿no? O sea, la policía no puede entrar, ahí es sagrado, es la casa de un señor y esto no se toca, y de repente te encuentras en horas, a veces en horas, que ni puedes entrar en la casa, ni puedes coger tus cosas, ni puedes ver a los niños, ni puedes... Y entonces te vuelves, vuelvo a reiterar, no solo es asesoramiento legal, que sí y mucho, sino el asesoramiento y el apoyo de todo tipo. Nosotros, viendo ese problema hace 10 años, en el 2008, creamos Custodia Paterna, sin con ello querer, señoría, dar ninguna preferencia al hombre, sino sencillamente llamar la atención sobre que hay un hecho socialmente muy relevante y deseable, que es la paternidad del varón. Si al varón lo excluimos de la paternidad, lo excluimos en un porcentaje importante de la sociedad. Un señor que está excluido de la sociedad tiende a no pagar impuestos, tiende a no cumplir la ley y, por tal, a ser un problema dentro de la sociedad, ¿no? Si arreglamos el conflicto de familia, si conseguimos que tanto la ley como la práctica judicial hagan como en países como Canadá, qué envidia, señoría, qué envidia. Oficina judicial abajo, en la primera planta los mediadores y arriba las magistradas, porque eran todas mujeres, pero decían: vengan ustedes acá, le decía siempre, vengan ustedes acá, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo teniendo una niña de 12 meses, me parece que era o algo así. Dice, ya les voy a poner yo de acuerdo. Custodia compartida cada 12 horas. La niña cambiaba de custodio cada 12 horas. Y claro, yo me quedé, y ya a las 6 dice, no te preocupes, en una semana tengo un acuerdo. En una semana tengo un acuerdo, pues no aguantan cambiar cada 12 horas. Entonces, lo que pedimos aquí, primero, logística. Si parece bien, nos quedamos sentados, que es más cómodo. Si alguien quiere salir a la tril, tiene todo el derecho. Sí me gustaría, el magistrado, pero vosotras como docentes, nosotros, don Ángel Luis, nos parece importantísimo colaborar con la universidad, porque no somos partidarios de la algarabía y la reivindicación e ir al Congreso. Guadalupe, ¿cuántas veces hemos ido ya al Congreso? Carmen Montón, tú y yo hemos discutido con Carmen un poco, o sea, ya les llamamos por el nombre de pila. Entonces,
no vale gran cosa. Lo que yo creo que sí vale a largo plazo es ese asesoramiento, ese conseguir que letrados, que psicólogo, que trabajador social, que incluso detective, que la verdad que pobre Jesús lo tenemos medio abandonado porque no hace falta casi nunca el detective, pero el psicólogo y la terapeuta familiar me reconocerás que sí hacen falta. Y luego padres con mucha experiencia, que hay uno por aquí, no sé si lo veo, no sé dónde estás, Luis, eso. Luis opina que las reuniones de custodia paterna eran mejores que un tratamiento psiquiátrico y que encima era gratis. Dice, encima gratis. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir él? La necesidad, el desamparo, el que cuando tu madre te quiere, tus padres te quieren, y cuando tú llegas al problema, si tienes padres, recibes el amparo de tu familia. Por cierto, familia que le estamos negando a nuestros hijos. Y tus hermanos también te quieren, y tus amigos te aprecian, y se acercan a ti, pero no te trascienden, no. Hay que haber pasado por esto para poder entender de qué va. Entonces, cuando alguien ha pasado por esto y de repente se toma con un magistrado como don Ángel Luis Campo Izquierdo, y no le estoy haciendo la pelota porque yo no necesito hacer la pelota, entre otras cosas, porque mi hijo más pequeño va a cumplir 28 años, dentro de unos días. Entonces, pero sí es verdad que es un orgullo el que haya personas profesionales y orgullosas de ser profesionales, de hacer su trabajo porque por el espíritu de llegar a casa con el trabajo bien hecho. Estamos muy cansados de que no todos los magistrados tienen esta dinámica. Sin más, porque no es que vamos mal de tiempo, sí me gustaría, don Ángel Luis, una exposición de cómo ve usted. Nosotros lo que más nos preocupa es que el hombre es padre. Por naturaleza, o cambiamos las reglas de juego o va a seguir siendo padre. Entonces, excluirle de la paternidad, excluir eso, nos parece un error. Y el que no haya ningún tipo de asesoramiento. No hay nadie, o sea, cualquier persona que está aquí, aborda una separación, no tiene en las instituciones públicas ni un solo apoyo. Entonces, habrá que buscar una manera de que eso no sea así, de que se les ayude a pasar por ese trance, para que lo hagan bien, en beneficio de la sociedad, de que no nos desbravemos. Yo lo dejo. Don Ángel Luis, tiene usted la palabra. Yo, la cuestión que planteo es, y a lo mejor os he hecho un jarro de agua fría, es que mientras sigamos hablando de padre y madre, de hombre y mujer, no arreglaremos nada. Hubo una reforma hace poco, yo estaba en el registro civil y me tocó llevarlo, cuando con las nuevas parejas, gay, lesbianas, etcétera, en el registro civil no se sabía cómo poner, porque había que poner padre-madre y a lo mejor eran dos madres o dos padres. Y entonces se cambió el tema por progenitores. Entonces, mientras no hablemos todos de progenitores, en general, o de personas, esto no va a tener solución. No va a tener solución. Yo creo que vamos por mal camino. Vamos por mal camino, y yo defendí hace tiempo la custodia compartida, si seguimos hablando de custodia compartida, como regla preferente, como no sé qué. Porque a día de hoy nadie sabe lo que es la custodia. Aquí hay abogados, yo se lo pregunté a jueces, pregunté a psicólogos y nadie me sabe decir la custodia, yo tampoco, ¿eh? Estoy esperando que alguien en una charla me diga, la custodia es esto. Y entonces lo que hay que repartir son tiempos de convivencia y punto, sí, es muy fácil. Pero no queremos hacerlo. Entonces, para cambiarlo esto es que hay que ir de la mano, dejar de hablar de custodia para el padre, custodia para la madre, custodia compartida, pasemos a hablar primero de la responsabilidad parental, como se hace en otras comunidades autónomas, que ya han dado un avance tremendo, en el sentido de que no estamos hablando de los derechos o autoridad de los progenitores, sino de las obligaciones como progenitores que tienen. Tenemos pocos derechos. Como padres, madres, progenitores, tenemos muy pocos derechos. Son el 99, obligaciones y moralmente tenemos un 2% de agradecimiento o beneficios. Y la custodia no es nada. Lo que pasa es que la custodia es la llave para muchas cosas en el sistema actual. Entonces, mientras no hagamos, como han hecho, insisto, otras comunidades autónomas que nos llevan mucho camino por adelantado, y desvinculemos todas estas medidas personales de las medidas patrimoniales, está difícil. Entonces, lo que hay que luchar y lo que hay que convencer a la gente es que los hijos tienen derecho a convivir con su padre y con su madre, con sus dos progenitores. Entonces, por semanas iguales, por tiempos iguales, me da igual. Si es que hay veces que no se puede hacer eso, en la mayoría de los casos.
Entonces lo que hay que ver es realmente cuánto tiempo puede estar con cada uno. Ahora estaba resolviendo un asunto que es que no procedía a la custodia compartida porque el padre, si pedía reducción de jornada, perdía dinero y entonces eso perjudicaba al menor. Y tenía un horario laboral muy complicado y la casa era pequeña. Claro, en la parte contraria resulta que la madre salía a las 7 de la tarde. En la casa de la madre vivían también muchas personas. Pues sí es lo mismo, si es que hoy en día, con la liberación de la mujer, que yo la aplaudo, trabajan los dos fuera. Los horarios laborales son iguales. Los ingresos, yo lo siento, estoy en contra de esa brecha salarial, lo siento, todavía no me lo han demostrado. La brecha salarial no existe, lo siento. Habrá problemas para contratar a la mujer, que es distinto. Tendrán peores trabajos la mujer, que es distinto, pero la brecha salarial es que a mismo trabajo se cobre distinto, y no es así. No es así, porque a nadie me ha presentado un libramiento de un hombre y una mujer diciendo los dos somos oficiales de primera y él cobra 100 y yo cobro 50, porque no existe, porque en el momento que eso exista es delito. Ahora, si me dices, es que trabajan lo mismo, pero él es oficial de primera y ella de segunda, lo siento, son categorías distintas y sueldos distintos. Entonces no mezclemos las cosas y por tanto hay que hablar de la igualdad. Y la igualdad es que los dos tienen que hacerse responsables de la prole, los dos tienen que salir a trabajar, los dos van a tener que recibir ayuda de la familia extensa, los dos van a tener que acceder a una nueva vivienda. ¿Por qué hay que beneficiar una parte y no a la otra? Entonces, vinculamos con el uso de la vivienda. El uso de la vivienda, tal como lo tenemos en el Código Civil, genera muchos problemas. Esa vivienda hay que venderla, repartir y empezar los dos de cero. Para eso nos separamos, para eso nos divorciamos, para empezar de cero, una nueva vida cada uno. ¿Por qué tenemos que tener algo que nos vincula? ¿Por qué yo tengo que pagar alimentos? Todavía no he visto ningún caso, aquí hay un abogado que me lo diga, vosotros me lo diréis, en que la demanda me diga, pido al otro progenitor que pague tanto de alimentos, porque yo voy a pagar tanto. Nadie lo dice. Nadie lo dice. El menor necesita 100. Bueno, pues ¿cómo pagamos esos 100? Es lo que hay que discutir. El niño gana 100, pido 200. El niño gasta 100, pido 100 que me los pague el otro altero. ¿Y tú qué vas a pagar? Entonces eso es lo que pasa, se están haciendo muy mal las cosas. Y es muy sencillo, pero no se quiere. Entonces, primero, hay que hablar de igualdad. Dejar de hablar de la custodia, que no es nada. Hablar de cómo van a convivir los hijos. Los hijos, por desgracia, no van a tener en casa a los dos progenitores juntos. Eso, queramos o no, les va a hacer sufrir. Hagamos que sufran lo menos posible, que puedan seguir viendo a unos y a otros. Y es así de sencillo. ¿Por qué no se quiere? Porque detrás del niño hay mucho. Hay un tesoro. Entonces, ahí lo dejo. Bueno, pues yo represento a... seríamos como los niños, la otra parte afectada, sin necesidad de estar implicados. Es decir, estamos implicados porque nuestro hijo o nuestra hija se separa. Nosotros los abuelos, nuestra asociación, no se pueden ver a los niños por 3 motivos, básicamente. Uno es por el fallecimiento de nuestros hijos, ahí la muerte no discrimina. Entonces, nuestros hijos se pueden morir por accidente, por enfermedad, por suicidio, y ahí no se discrimina. Entonces, el gran problema que tenemos es que nos enfrentamos en juzgados, donde tenemos que llevar a los abuelos a interponer una demanda de un régimen de visitas de un niño con una madre o un padre fallecido. Es muy difícil porque ahí los jueces se ponen siempre en la tesitura de si las malas relaciones, el viudo o la viuda no quiere que los abuelos volvamos a ver a los niños, porque se supone que rehacen su vida y no quieren, y nosotros éramos unos familiares de su marido, pero no somos familiares de ella o de él. Y entonces, bueno, pues el viudo o la viuda no quieren más relaciones. Entonces nos vemos pues, separados de los niños y bueno, interponiendo demandas de régimen de visitas. Me ha pedido Miguel que sea muy rápida. Otra de las cosas por las que no podemos ver a los niños es por la propia extorsión de nuestros propios hijos. Ahí tampoco nos discrimina el sexo. Es decir, nos extorsionan los hijos y las hijas. Pueden ser manipuladores ellos o dar con un manipulador, porque generalmente el perfil que tenemos en la asociación, hoy está aquí nuestra mediadora y os lo puede luego explicar bien, Fátima, pero el perfil que nos encontramos es siempre el mismo. Un hijo o una hija que nunca ha dado problemas, que ha sido un estudiante fantástico,
con un nivel académico alto y que de repente se casa, él y ella, da igual, y de repente le vemos que ya no es persona, dejan de venir a casa, dejan de tener relaciones con nosotros, y de repente le compras a un hijo porque le hace falta un microondas y entonces te dicen que ya no vas a volver a ver a los nietos. O sea, andamos en esa... Y sobre todo desde que llegó el tema de la crisis, esto ha crecido exponencialmente, ¿eh? Nosotros lo notamos muchísimo en la asociación. Y por último, yo con respecto a la custodia compartida disiento un poquillo con el juez, con su señoría, y le voy a decir por qué. Los niños nacen con la custodia compartida. En el momento del divorcio, nacen con padre y madre, sí. Cuando se le quita a uno de los dos, habrá que decir el juez por qué se lo quita. Es que la compartida la tienen. Entonces tendría... No he dicho el contrario. No, digo que en la igualdad, ambos dos son padre y madre. Es verdad que por trabajos, muchas ocasiones, las mujeres, sí es cierto, que pedimos la conciliación, pero porque nos apropiamos nosotros del rol de cuidadoras, muchas veces. Y porque la sociedad nos lo impone, que estas leyes feministas que a mí tanta gracia me hacen, nos imponen el rol de cuidadoras y nos dan la custodia de los niños. Porque sí, no dejándonos, y yo lo digo como feminista, no dejándonos crecer dentro de nuestro propio empleo, no dejándonos tiempo para la formación, no dejándonos tiempo para tener vida, dejándonos los niños para nosotros que luego en la adolescencia se quieren ir a vivir con el padre, casi todos. Porque yo me encuentro con un montón de niños que a los 14, 15 años se quieren ir a vivir con el progenitor que no han convivido. Y además porque entran en una etapa, que es la adolescencia, que es una etapa complicada. Y luego, por otro lado, creo que la igualdad, efectivamente, ahí sí le doy la razón, no es la igualdad, no se tiene que basar en leyes, se tiene que basar en el respeto, en la educación, y sobre todo y en educar en igualdad. Ya están empezando los colegios, pero en una ideología que a mí no soy muy afín a ella. Pero en fin, sí en la igualdad de derechos y la igualdad de obligaciones. Pero hoy por hoy, el rol que tenemos la mujer socialmente sigue siendo el rol de cuidadora de nuestros hijos, de nuestros maridos y de nuestros niños, independientemente de que trabajemos. Y eso nos lo dan las propias leyes, que los legisladores, no son los jueces, que los jueces se tendrán que atener a las leyes que tienen, pero los legisladores, y en concreto estos partidos progresistas, no nos dan igualdad, nos dejan sometidas otra vez al rol de cuidadoras. ¿Pero queréis soltar ese control vosotras? Yo sí, encantada de la vida. No, Vamos. No, hablemos en general. No, yo te puedo hablar por mí, sí, pero en general. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que no. Sí. Yo creo que no, que la mujer esa esfera de poder no la quiere soltar. Quiere tener más poder, pero esa esfera no la suelta. Yo creo que es distinto. Y no es un problema de feministas, ¿eh? Pero yo creo que porque no se nos ha educado en la generosidad de compartir lo que, porque por el hecho de parir no somos propietarios de nada, ¿eh? O sea, creo que nuestros hijos no son propiedad nuestra. Creo que nuestros hijos son hijos de dos, que es un señor y de una señora, o de dos señores o de señoras, me da igual. Los lemas que se oyen en las manifestaciones. Bueno, sí, claro. Vamos a darle la palabra sí, a Pilar. Pilar es la presidenta de la Unión de Federaciones de Asociaciones por la Custodia Compartida. Además es presidenta de Custodia Compartida ya Valencia. Y no hay mejor que predicar con el ejemplo. Ella hace años que tiene la custodia compartida de sus propias hijas. ¿Y quién mejor para hablar de ello? Bueno, yo antes de nada quería agradecer a Miguel que me haya invitado. Tengo que decir que yo entré en el movimiento justamente en el año 2008, que es cuando se crea Custodia Paterna, es una casualidad de la vida. Yo tengo la custodia compartida desde el año 2001, que no existía, y entonces nos separábamos y luego a los 2 años nos divorciábamos. Y a los 2 años nos llama el abogado y nos dice, oye, os tendréis que divorciar, ¿no? Y dijimos, pues vale, allá vamos. Y nosotros llevábamos 2 años haciendo una custodia compartida. Cuando llegamos nos toca llevar a nuestra hija mayor, porque era mayor de 12 años, para que el juez la interrogara. Y la niña sale del interrogatorio, le preguntamos, ¿tú qué tal? Y me dice, no, mamá, me ha preguntado si cuando estoy con el papá hago los deberes, quién me peina, bueno, cosas así. Y dije, uy, qué majo el juez, ¿no? Qué bonito. Ahora, pues nada, custodia compartida. Luego, al cabo de los años, cuando miro mi sentencia de custodia compartida, el juez se atrevió, ahora que ya sé esto de qué va, se atrevió a poner que era custodia compartida porque los padres lo habían decidido una semana con cada uno, pero en su defecto, en caso de
lo que él consideraba que podía ser una mala relación, el progenitor no custodio tendría tal, y ahí la coletilla, que eso me di cuenta hace poco, la coletilla que nos había puesto en su defecto, si nos enfadábamos ya, él había puesto ahí una coletilla del progenitor no custodio, un fin de semana sí, fin de semana no, y ya está. Estoy hablando de dos padres que estaban haciendo una custodia compartida desde hacía 2 años con 2 menores, una de entonces ya tenía 12 años y la pequeña a los 2 años pues ya tenía 6 años. Pues al cabo de los años mi hija mayor me dice, mamá, no fui sincera, os mentí. Digo, uy, ¿y eso? Dice, es que el juez cuando estaba dentro, estaba el juez, supongo que estaría el secretario, estaría algún psicólogo, no sé, pues se atrevió aquella santa persona a preguntarle a una niña de 12 años, bueno, ¿y tú con quién quieres estar? Cuando sus padres llevaban 2 años haciendo una custodia compartida. Y mi hija, que es bastante inteligente, mucho más que su señoría en aquel momento, le dijo, mire, yo quiero estar con los dos, pero si usted me hace decidir, yo me quiero quedar con mi abuelita. Obviamente, esa señoría en ese momento pues, se quedaría un poco como a cuadros, porque ¿quién es él para atreverse a preguntarle ese tipo de cosas poniendo a mi hija en un conflicto de lealtades, ¿vale? Entonces yo ahora con lo que he estado escuchando, yo creo que, y aprovechando que estamos en una universidad, nosotros en la asociación allí en Valencia, tengo que corregirte Miguel, yo actualmente no soy la presidenta, soy la vicepresidenta, la presidenta es una mujer lesbiana que se ha divorciado, que ha tenido que luchar por la custodia compartida porque le querían quitar la patria potestad porque no es madre biológica, por eso esto afecta a todos. Entonces vamos a aprovechar que estamos en una universidad porque hay que educar. Y nos tienen que educar en el divorcio, nos tienen que educar en la separación, y nos tienen que educar en la ruptura, en el dolor, porque eso es lo que hay. Antes nos moríamos con 40 años, o sea que te habías casado con 13 y a los 40 años te morías y no te divorciabas. Ahora nos morimos con 80 y tantos y en ese bagaje, desde que somos adolescentes y nos morimos, tenemos como tropocientas parejas. Entre muchas de ellas, pues tendremos algún hijo, nos tendrán que educar como lo hacemos. Entonces, en la Asociación de Valencia yo me enorgullezco de que colaboramos, por ejemplo, con la Universidad de Psicología, hacen prácticas los psicólogos allí, con la Universidad de Trabajo Social, hacen prácticas los trabajadores sociales en la asociación, hacen prácticas hasta los de filología, porque vienen a enseñarnos idiomas gratuitamente. Que, oye, ¿por qué digo lo de la educación? Porque esa gente que se está formando no tiene una asignatura de la vida. Y la asignatura de la vida te la da el ver los problemas que genera todo esto. El ver a esos niños que con 20 años, hace 15 días me decía un niño que yo conozco desde los 11, Pilar, yo no quiero tener pareja y yo no quiero ser padre, porque yo con lo que he visto con mi padre, yo no quiero que él pase por lo mismo. Y eso te duele porque te das cuenta que les hemos matado a esos niños la ilusión que teníamos nosotros por tener una familia, que nos saliera bien o mal, pero queríamos tenerla, la ilusión que teníamos por tener una pareja, sea un hombre o sea una mujer, muchos tenemos hijos y yo tengo 2 hijas y cada una tiene un tipo de pareja y eso se lo estamos matando a nuestros menores, pero no solamente eso, resulta que como tenemos colaboración con pedagogía también, tenemos cada vez más niños con TDAH, cada vez más niños con déficit de atención. Y estoy hablando de hijos de padres separados. Yo los demás iba a decir no me importan, bueno, sí me importan, pero son los que yo toco, los que yo vivo y los que yo veo. Cada vez tenemos más suicidios, no solamente de los padres separados, que por cierto siempre tenemos alguno, pero intentos de autolisis de niños de 14 y 15 y 12 años también los hay. Y todo viene normalmente por el tema de las custodias. Entonces yo creo que tenemos que empezar un poco a educar. Las asociaciones, sobre todo asociaciones de padres, como en el caso de custodia paterna, por ejemplo, aunque se llame custodia paterna, también ayudan a muchas mujeres. Nuestra asociación es una asociación de padres y madres, en la asociación de abuelos se atiende también a hombres y a mujeres. Entonces yo rompo una lanza para que los afectados se unan, en este caso a las asociaciones, para que seamos más fuertes, pero un poco para dar esa visibilidad social del dolor, el tipo de adultos que estamos creando. Esta semana pasada he coincidido 2 veces con el magistrado Pascual Ortuño y ha puesto en los 2 casos en los que le he escuchado el caso de una persona cercana a él que se suicidó con 37 años porque durante toda su vida, a los 3 años su madre se separó y no tuvo el contacto con su padre. Esa falta la llevó y la arrastró durante toda su vida hasta que se suicidó. Y eso es real. Eso está ocurriendo, o sea, nosotros sufrimos, pero voy a decir una palabrota gorda, pero a nosotros, a los padres y a las madres que nos den. A mí los que me preocupan y de verdad son los niños que crecen enseguida.
que esa niña a la que yo me separé y tenía 4 años, actualmente tiene 21. Esa niña tiene que tener unas vivencias, por lo menos aparentemente como las hemos tenido nosotros, con nuestro padre y nuestra madre, nuestros 2 padres, nuestras 2 madres, con defectos, que los tenemos, pero con los 2. Entonces mi lanza es para que haya algo en educación, que se nos eduque a los padres, a las madres, a las nuevas generaciones que se están formando en Derecho, que se les mande a hacer prácticas a sitios donde en realidad, igual que se manda a hacer prácticas a temas de violencia de género, en asociaciones de mujeres, por supuesto, obviamente, pero también a este tipo de asociaciones donde se vea cómo llega ese nivel de sufrimiento a las segundas familias, las segundas parejas, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a esos niños, a esos nuevos hermanos. Es verdad, como tú bien has dicho, lo que es el tema de los hermanos se puede crear, en un ambiente, si tú tienes 2 niños, ayer vino una pareja que se ha creado en la asociación y han tenido un nuevo hijo, tienen cada uno de cada una de sus respectivas parejas y se ha formado una familia muy bonita. Esos hermanos van a ser toda la vida, si Dios quiere, hermanos, porque se van a criar juntos. Entonces, lo que nos tiene que preocupar no somos nosotros, es la generación que viene, que esos sí que van a ser padres y a ver cómo van a salir. Porque si nosotros lo hemos hecho mal, no sé cómo van a ser los siguientes. Yo me iba a saltar al letrado con permiso de su señoría, porque ustedes le dan la palabra a los letrados, pero nosotros en la asociación no crean que le dejamos mucho. No, nos gustaría mucho, una de las razones de hacer esto en la universidad es precisamente lo que ha dicho Pilar, de esa simbiosis que tiene que haber sociedad-universidad y que no se da. Quizá yo no he apuntado lo que tú apuntabas del que hagan prácticas y que vengan, porque es que de verdad que el turno de oficio es que da terror. Él es abogado y no puede decirlo, pero yo sí puedo decirlo. Las burradas que yo digo de los abogados de oficio, su señoría me metía en la cárcel seguro. Seguro, porque les digo, pero ¿quién ha sido el becerro álico este que ha puesto de esto aquí? Porque es que ves cada cosa por escrito y entonces este se calla. Como es letrado y no puede criticar a sus compañeros, pues se calla, pero yo no me callo. Y es que oigo cada cosa y veo cada cosa que digo, hombre, por Dios, esto es para inhabilitarle. Lo tiene chupado. ¿Miento? Los que habéis estado en la última reunión. Mi abogado me ha dicho que lo tengo chupado. Señoría, ¿qué hago con ese abogado? ¿Voy y lo mato? O sea, a ver, siendo yo el letrado de la madre, y no me atrevería jamás a decirle esto está chupado. Vamos, normalmente te darán a ti la custodia, etcétera, etcétera, pero no me atrevería jamás a decirle a una cliente esto está chupado. Entonces, eso de verdad, hay que meterle mano a eso. Y la única manera de meterle mano es de aquí. No sé, digo, aquí aparte del grado daréis máster en familia. Tienen formación también. Entonces, yo os pido que nos deis un breve apunte, porque quería devolverle la palabra a su señoría para que luego el letrado se queje de que no le doy la palabra. Quería daros la palabra un poco a vosotras de cómo veis el tema y sobre todo por trabajar en positivo, cómo podemos hacer para que la sociedad y la universidad estén más unidas. Entonces, la palabra es vuestra. Te pongo, no tenemos tantas petacas, pero sí tenemos micrófonos de mano. Pues, Esther, doctora en Derecho. Muchas gracias. Pues la verdad que a mí me hubiese... Bueno, no sé si conocéis que nosotros el año pasado colaboramos con la asociación y elaboramos en marzo del 2017 un informe. La verdad que fue un informe muy interesante para nosotros, el trabajo bastante amplio, ¿vale? Estuvimos estudiando, bueno, el informe se titulaba La aplicación... Perdona, que no lo estaba. La aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida en las audiencias provinciales, el artículo 92.8 del Código Civil. Bueno, informe que además hemos conseguido publicar con el Colegio de Abogados de Madrid y que, bueno, que estamos muy orgullosas porque yo creo que no somos más profesoras. Estuvo también Arantxa, también Carmen, que no ha podido venir. Entonces, a mí me hubiese gustado, Miguel, comenzar mi intervención pues diciéndoos que las cosas han cambiado, ¿no? Que ya tenemos una nueva ley de custodia compartida, que se ha reformado el artículo 92.8, que no, ¿vale? Que ya el artículo pues ya no hace referencia, ya lo dijo el Tribunal Constitucional en el 2012, de que no tiene que hacer referencia a un informe favorable del Ministerio Fiscal, que tiene que eliminar la expresión favorable, o que ya se han tenido en cuenta los criterios, que ya nos lo dijo también el Tribunal Supremo en este caso del 2015, pues que definían esa forma relacional y ese favor o esa protección al interés superior del menor. Pues os doy mala noticia, esto sigue igual, ¿vale? El anteproyecto, que nosotros ya lo mencionamos,
mencionábamos en ese momento, que se presentó en el 2013 y que en el 2014 pues, se modificó. Y ya hablaba, y era nuestra esperanza, de esa corresponsabilidad parental que comentaba el magistrado, ¿no? Yo creo que el futuro está ahí. El futuro estará en reformar este artículo, en hacer normal la custodia, el continuar el artículo 68, que sí nos habla de esas obligaciones, de esa idea de responsabilidad compartida. No habla solo de responsabilidades domésticas, habla también en el ámbito del cuidado de ascendientes y descendientes, ¿no? Entonces, la idea es que esa obligación que reflejaba y esos deberes y obligaciones que decía durante el matrimonio se pudiese extender en momento de crisis. Ya decíamos en el informe que no es así, que es verdad que la custodia compartida no se concede por regla general. También os voy a dar buenas noticias, ¿vale? En el sentido de animar un poco. Tenemos sentencias del 2016 y del 2017, que si luego queréis que os las lea exactamente cuáles son, pero sí que quiero leer que señalan las ventajas de la custodia compartida, y puede ser un poco el fundamento al que tener en cuenta pues estas ventajas que ya el Tribunal Supremo está demostrando, y las menciona y yo creo que son muy interesantes. No vale, aquí somos muy pejigueros, su señoría no, pero yo sí. Yo quiero el número de la sentencia y quiero quién es el ponente. Aquí no tengo el... Bueno, pues no te he cogido el número de ponente, pero te lo buscaré y te lo mandaré por correo si te interesa, pero aquí sí que tienes todo el número de sentencia, con toda la referencia, que luego si queréis, pues por no hacer más largo, pero bueno, la tengo exactamente, la sentencia 166 del 2016, ¿vale? De 17 de marzo, luego te las enumero si quieres, pero bueno, por no hacerlo... Pero mira, sí lo que me interesa son esas ventajas que resalta, ¿vale? Y las ventajas, dice, se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de la presencia. Esa idea de convivencia, ¿no?, que estábamos antes mencionando. Se evita el sentimiento de pérdida, no se cuestiona la idoneidad de los progenitores. Esto, en vuestros casos, pues la verdad que era muy duro, ¿no?, oíros casos en los que sí que se ponía en cuestión si era un buen padre, ¿no?, decía alguno de vuestros compañeros. Se estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores, que ya han venido desarrollando con eficiencia. Entonces, ahí es donde quiero llegar, a la idea de cooperación de los padres. Hay una herramienta que ya se conoce en otros países, Estados Unidos, Australia, y nosotros también en España ya se está utilizando en comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, que es el plan de parentalidad. El plan de parentalidad, nosotros cuando estuvimos haciendo el análisis de las sentencias en audiencias provinciales, sí que empezamos a detectar algunas, pero muy pocas, ¿vale? Ya he encontrado también sentencias del Tribunal Supremo que hacen referencia a esta figura, ¿no? Ya también en el 2016. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese plan. Igual que tenemos interiorizado, y me imagino que todos vosotros tendréis interiorizado, el convenio regulador, ¿no? En ese convenio regulador tenemos que hacer algo más. Es verdad que el convenio regulador se nos queda cojo, ¿no?, podríamos decirlo así, si me permitáis la expresión, en cuanto al cuidado de los hijos, sobre todo después de esta ruptura, de esta situación de separación, nulidad o divorcio. Y puede ser que completemos ese convenio regulador hablando las partes, igual que el convenio lo tenemos todo interiorizados cuando nos divorciamos y el juez lo estudia, lo analiza, pues podemos hacer lo mismo, incluyendo un plan de parentalidad. Tengo aquí un contenido mínimo, ¿vale?, pero me ha gustado mucho que algunos autores hablan de que este plan no tiene que tener límites. Y eso es muy bonito, ¿no?, que tiene que ser un acuerdo de convivencia, y al final lo que a mí me protege es ese interés superior del menor, que ya en el 2015 nos dijo el Tribunal Supremo que era un interés no abstracto, un interés concreto, individualizado, con nombre y apellido, de un menor concreto. A mí no me gusta esta discusión de que la custodia compartida sea excepcional, lo decíamos antes, sea preferente, no lo sea, sea la cuestión de primer orden. No me gusta esto. Lo que me gusta es que el niño esté protegido, y que si el niño está protegido, se le oye, con todo, ¿vale?, el respeto a que no pase lo que pasó a tu hija, ¿no?, pero se le oye al menor. Creo que si se tiene en cuenta, yo estoy ahora estudiando un tema que me preocupa, ¿no?, que es el libre desarrollo de la personalidad del menor en todos estos procesos de custodia compartida. Y se me ha ocurrido la idea, bueno, por un congreso que ha surgido, pero se me ha ocurrido la idea porque veo muchos compañeros, y esto ya lo digo a nivel personal, de mis hijos que están, yo no estoy separada, estoy felizmente casada, ¿vale?, pero muchos compañeros de mis hijos que sus padres se han divorciado y los niños se encuentran con problemas de no sé qué decir al juez porque mi hermana quiere estar con el padre, no, conflictos que se encuentran que al final no están desarrollando bien su personalidad y ya son niños con una edad, pues en este caso son niños de 15 años, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar un paso más, que hay que hablar de cierta madurez de los padres, que se tienen que olvidar, y sé que es duro, ¿vale?, y que sé que por detrás pues hay situaciones, pues denuncias falsas y casos muy graves, pero
tendríamos que lograr que esto fuese una normalidad y que los padres se olvidasen de su problema, de su ruptura. Hubiese sido fenomenal que el matrimonio hubiese tenido éxito, no lo ha tenido, pero tenemos unos niños que hay que proteger. Y esos niños tienen que estar con el padre y con la madre el tiempo que se estime conveniente. También he encontrado sentencias pues, del 2018 que empiezan a reflejar la realidad. Lo decíamos antes, la mujer empieza a tener los mismos ingresos que el hombre. Y hay sentencias en las que, aun concediendo la custodia, ¿vale?, a la otra parte, consiguen repartir, el Tribunal Supremo repartir los gastos, ¿vale?, de manera proporcional porque estima que los ingresos son similares. O sea, es verdad que la mujer ha ido incorporándose y lo dice una mujer que soy cuidadora y porque lo quiero ser, ¿vale? Soy trabajadora y he pedido la reducción de jornada porque yo he acordado con mi marido, igual que se acuerda otras cosas, yo he acordado con mi marido que a mí me venía bien estar con mis hijos, me interesaba, a nivel económico nos venía mejor y yo soy muy orgullosa de ser una madre tradicional, de trabajadora por las mañanas y por las tardes, reducía mi jornada, cuido de los hijos. Y orgullosa, y no soy feminista, y lo digo con todo el orgullo, y creo que hay que respetar las decisiones personales de cada familia y de cada momento familiar. Y tanto antes del matrimonio como después. Y sí que es verdad que si ya el Código nos recuerda esa idea de contribuir conjuntamente, esas ideas, obligaciones, esas obligaciones tienen que ser continuas. Y es verdad que podemos estar en un mundo en el que el hombre no ha participado, por lo menos en mi época, tanto como antes, o en el que el hombre ganaba más dinero que antes. Bueno, yo en mi caso pues puede ser sí, porque yo tengo un trabajo diferente al mundo empresarial, pero de verdad yo creo que hay que respetar las decisiones. Yo tengo una vocación docente y no dejaría para nada la universidad y llevo 20 años dando clase y podría haber mejorado mi escala y evitado esa brecha salarial accediendo a la empresa. No he querido y no quise porque quise tener mis 3 hijos y era más fácil conciliar mi vida con este trabajo en la universidad, ¿vale? Bueno, pues yo doy una lanza de animar, que aunque no ha habido una reforma en el Código Civil, ha habido pues ya sentencias que están reflejando esas ventajas de la custodia, pero también animaros a utilizar esta herramienta, este plan de parentalidad, y sentarse e intentar mediar y resolver los problemas en interés del menor. Antes de darle la palabra a Elena, te voy a hacer una puntualización. Sí. Es que tú y yo nos llevamos mal. Es que probablemente estemos a matar porque yo me he ido con una o tú te has ido con uno. Pues yo creo y entonces que tienes tú que me estás diciendo de que sí, y todo es muy bonito. Para eso tienes un mediador, tienes un abogado. ¿Quién? Que te Su señoría tiene 200 casos. Si le logra dedicar al mío hora y media, no vine. Directamente, si a mi caso le dedica hora y media, no sé, señor magistrado, cuánto pero queda. Te lo ha dicho pero que no tiene. Te lo ha dicho que intentes llegar a un acuerdo. Ya, pero no, llegar a un acuerdo, final... ¿cómo? O sea, aquí te pongo la espada. ¿Tú quieres ver a tu hijo? Hay aquí un padre que le decía eso a la mujer. Dice, ¿tú quieres ver a tu hijo? Y entonces, claro, el otro cedía. Y, ¿pero tú quieres ver a tu hijo? Solo decía eso. ¿Y tú quieres ver a tu hijo? Entonces, nos llevamos mal. Hay una sentencia... No sé, es que no me acuerdo de la nomenclatura, sí me acuerdo de la ponente Encarnación Rocatrías, en la que dice que, vamos, que eso de que se lleven bien, que es absurdo, que se están separando porque se llevan mal, porque si se llevaran bien, no se separarían. Entonces, ojo, no sé si yo no pretendo que se lleven bien. El plan de coparentalidad nos parece muy positivo, porque aborda sentimientos, entre otras cosas, entonces es muy positivo, pero vamos a partir de un punto, nos llevamos mal, vamos al juez, no porque sea imprescindible el juez, sino porque nos llevamos mal, porque ¿cuántos no conocemos gente que está separada de hecho? ¿Y firmaste un convenio regulador en el divorcio? Yo me quedé con la custodia de bueno, en tu caso, ¿no? Pero... Entonces no valgo de ejemplo. Pero no, solo era para ponerte... Vale, pues lo que quiero es que la coparentalidad sí, pero la misma mentalidad que tenemos de un convenio regulador en un divorcio donde nos llevamos mal, obviamente, ¿vale? La tengamos, yo creo que, y más todavía, porque hay menores. Y me parece horrible, es que no quiero dejar... Pues eso es el fallo, eso es la idea que yo creo que está siendo el problema, de que hay denuncias falsas, que hay mentiras, pues para eso están figuras, los mediadores, el informe psicosocial. Pero, hombre, yo siempre defiendo esa convivencia conjunta de los dos, siempre que el menor esté protegido, como es obvio, pero creo que hay que llegar a un paso de madurez, tanto del hombre como de la mujer, O sea, no lo estoy diciendo en contra de los hombres ni en favor de las mujeres, no, lo estoy diciendo de los dos. Que creo que ese paso de madurez, igual que tenemos interiorizado un convenio regulador, tenemos que empezar a interiorizar que así no pueden estar las cosas.
porque así luego hay los dramas que estaba oyendo y que lo estaba diciendo, digo, es que me daba pena, ¿vale? Porque estaba oyendo todo lo que estáis contando y son casos muy graves. Y es verdad, y me parece perfecto la asociación que está apoyando al padre, que puede que sea la figura que menos, sí, está fenomenal, pero creo que hay que dar un paso más, que al final tenemos menores y que hay que intentar resolver las cosas a las buenas, intentar llegar a ese acuerdo, que sería ideal antes de llegar al juez. Vamos a tener una charla, Esther y yo aparte, porque me vas a enseñar a mí cómo subo al tercer escalón si no tengo el peldaño del primero y del segundo. Me vas a enseñar cómo llego a la coparentalidad si no logro llegar al acuerdo. Esther, por favor. Elena, perdón, es Esther. Espérate que dale tiempo a que la persona que lleva el sonido pueda cambiar. Para venir al campus de Alcobendas, porque este no es el campus donde normalmente no funciona. Clase. Señálale, No sé, Hipólito, señálale a él que no se oye. Es que es muy tarde, entonces yo no quiero alargarme. Y sobre todo, lo primero, dar las gracias por la oportunidad de hablar aquí y de compartir con la asociación de custodia, ¿se me oye, no? De custodia paterna. Sí, es que había que activarlo, ¿no? Pero bueno, simplemente decir que primero enhorabuena a todos los luchadores que he oído antes que me han recordado a mi padre. Yo la verdad es que desde los 14 años he sido la custodia de mi padre y eso en una ciudad como Pamplona, de donde vengo, pues fue todo un no es escándalo. Muy académico ni profesional contar mi historia, pero la tengo, ¿no? Y mi padre era un luchador y un valiente. Entonces me he conmovido porque me ha recordado, digo, pues podía estar aquí con todos ustedes y no conocía de tan personal esas experiencias, pues mi padre las hizo también. Entonces, y ahora pensaba, ¿no? ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado porque las custodias se daban antes a las madres, ahora vamos, bueno, pues como explica muy bien Esther, tenemos ya en el Código Civil la custodia compartida con toda la interpretación del Tribunal Supremo. Y yo me planteaba, pero bueno, es que, a ver, al final no se trata de compartida o exclusiva para el padre o desde un punto de vista teórico y jurídico práctico, no como yo no hablo ya de mi caso porque tengo que ser profesional y porque no se trata de eso, pero yo pienso, al final esto es avanzar más y estamos enfocándonos mal. Desde mi punto de vista, hay que enfocar las cosas y sé que queda muy bonito la teoría, pero desde el menor. Y en esto también me enseñan mis alumnos. El otro día en clase, hablando en una asignatura Teoría General del Derecho, ¿no? Tal, y una alumna dijo, Elena, pero es que las personas no son objetos de derecho. Y es así, y el niño no es un objeto de derecho. Y está muy bien que por eso digo, y también es muy complicado porque yo no soy madre. Entonces yo entiendo que cuando hay una ruptura, la ruptura pues conlleva, según la RAE, romper es deshacer con más o menos violencia las partes de un todo. Entonces, conflicto va a haber. Ojalá no haya violencia, ¿no? Pero muchas veces la hay. Y conflicto va a haber y es doloroso para los progenitores, que cojo el término que es más actual. Conflicto hay, pero que es que en este conflicto es el niño el que sufre, el que más. O sea, todos sufren, pero el niño sufre muchísimo. Entonces hay que buscar lo que sea mejor para él. Y está muy bien haber avanzado en la custodia compartida, pero yo creo que incluso debemos avanzar más. O sea, si es preciso, pues que sea exclusiva, ¿y por qué no del padre? ¿O por qué no exclusiva de la madre? ¿O por qué? Objetivamente es verdad, y esto lo dice en la jurisprudencia, que es como la bondad objetiva de la custodia compartida, la teoría es lo mejor. Y este es mi pensamiento, que por supuesto luego se puede debatir. Es mi pensamiento. En la teoría es lo mejor, porque no rompemos lo que decimos, ¿no? Si existe o no custodia, es verdad que no hay un concepto de custodia en el Código Civil, se puede unir al ejercicio deber de la patria potestad, más que, ojo, deber de la patria potestad de tener al niño en tu compañía y de representar a los hijos, ¿no? Y administrar sus bienes, eso es la patria potestad. Entonces, no hay un concepto de custodia. Quizás yo lo uniría más a lo que decíais vosotros como convivir, como el Código Civil, que yo creo que sabiamente habla de tenerlo en tu compañía, aunque es difícil de interpretar. Y luego hay que pensar, pues qué es lo mejor para el niño y ir quitando tapujos sociales y prejuicios. Para el niño, y lo decide alguien que no conoce al niño. Entonces,
esto es muy difícil y lo sé, y es muy fácil hablar, y a mí me encantan estos temas, entonces pues, seguramente muchas cosas que diga, porque soy una lanzada, pues son debatibles. Pero hay que pensar, o sea, yo creo que el futuro está ahí. ¿Es verdad que es bueno el plan de parentalidad? Sí, porque claro, evita que se utilice la custodia como un arma para pagar menos pensión. Pues el juez dice, lógicamente, presénteme usted cómo quiere hacer esto, ¿no? Y cómo es lo mejor para el niño. ¿Va a ser bueno? O sea, yo creo que el plan de parentalidad y la corresponsabilidad parental, pensada siempre, claro, son términos muy bonitos porque efectivamente miran al niño. Es que hay que empezar a mirar al niño, pero desde el principio. Eso es. Y sé que queda muy bien, pero no es una teoría, es lo que realmente en la práctica hay que intentar. ¿Cómo? Mejorando pues muchísimo, forma de exploraciones de menor, se ha avanzado en la legislación y en la jurisprudencia, hay alguna sentencia del Tribunal Supremo que ya anula no haber escuchado al niño cuando tiene suficiente madurez o más de 12 años, porque es una decisión que le va a afectar a él, al final, ¿con quién va a estar? No, los padres también tienen que desarrollar su personalidad, pero creo que el principal afectado es él. Entonces, esto es un poco la teoría de, bueno, de otros profesores que me viene a la cabeza, Llorens, pero es verdad, hay que buscar, y lo digo siempre, ¿cuál es el interés superior del niño? Muy difícil, pero es uno solo, o sea, cada niño es único y cada niño tiene su interés superior. Y si lo miran 5 adultos, un juez, un abogado, un catedrático y un psicólogo, un trabajador social, deberían intentar encontrar una única solución que es la mejor para él. Y luego hay tantas soluciones distintas como niños distintos y tantos modelos y tantas adaptaciones. Por eso el derecho de familia, que parece muy fácil, en realidad luego es muy complicado, porque es adaptar una realidad, bueno, tan humana como es la paternidad o la maternidad y tan afectiva y tal. Bueno, que he dicho que no me quería... Pero luego otra de las cosas que creo que hay que mejorar para que no pasen cosas como las que ha contado Pilar o cosas como las que también ha contado Guadalupe, tremendas, es el apoyo, o sea, tiene que haber medios económicos para apoyar a los juzgados, que no sea esto así. Hay otras maneras de hacer una exploración a un menor, tiene que haber especialistas buenos, no sé, el magistrado sabrá más que en la práctica de todo esto, pero esto se viene reivindicando desde la doctrina porque, claro, ¿interesa el derecho de familia? En realidad, ¿interesa políticamente? Pues parece que no, pero es lo que comentabais vosotros, da lugar a un montón de problemas sociales que al final también repercuten negativamente en la economía y a problemas de conciliación y demás. Así que, bueno, que no sigo porque podría seguir, Elena, pero es tardísimo. Hoy en Telemadrid Gracias. han sacado, se lo comentaba al magistrado, hoy en Telemadrid han sacado la queja del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la situación de los juzgados. ¿Qué han ido a grabar? Pues en Plaza de Castilla. Claro, yo me echaba a reír y le decía a su señoría, digo, que lleven la cámara a San Francisco Gervás, que no pueden ni bajar por las escaleras porque está llena de papeles. Entonces, cierto, no interesa familia, como no interesa un poder judicial independiente. Como no interesa, y entonces la mejor manera de tener al poder bien amordazado es tenerlo sujeto de dinero y de medios. Por eso me encanta que hayáis venido y que desde la universidad intentemos formar a los alumnos también jurídicamente bien, para que se enfoquen las cosas de otra manera, ¿no? Que desde la universidad queremos cambiar la sociedad, para eso estamos aquí, o sea, si no yo me hubiera dedicado a otra cosa y bueno, y sería menos feliz probablemente, pero... Jorge no quiere que te vayas al ejercicio, ¿verdad? Pero es importante, porque si no, no vamos a mejorar socialmente, o sea, eso es lo que creo, y gracias por contar con nosotros. Un minuto a Jorge escaso. Medio y me sobra. 30 segundos. 30 segundos. Además cumple, señoría, cuando le dice, tiene usted 3 minutos, dice, Para conclusiones, pues, señoría, me sobran 2 minutos. A ver, en lo que es la teoría podemos estar todos de acuerdo en qué puede ser la coparentalidad, porque coincido con su señoría en que hablar de custodiar un hijo no parece que suene demasiado bien. Que yo sea sospechoso de la defensa de la guarda conjunta, coparentalidad, custodia compartida, etcétera, creo que está fuera de lugar. Pero hay una cosa de su señoría que me ha gustado mucho, que es que tenemos que alejarnos de términos y que hace falta mucha educación. Y nosotros hemos acuñado, no sé si de forma acertada o no, lo que hemos denominado el principio de vagancia funcionarial. Dícese que es aquel según el cual un juez de primera instancia, sea especialista en familia o no, llama a los letrados a consultas y les dice, principalmente al letrado del progenitor A, es decir, el padre, cuánto gana su cliente, qué horario tiene.
Es decir, que podemos estar teorizando y podemos estar todos de acuerdo con que lo mejor o lo menos malo, porque hablar de una situación mejor cuando hablamos de ruptura es antinatura, las personas están hechas para convivir. Hablar de una situación menos mala para los menores, llámese coparentalidad, guarda conjunta, corresponsabilidad, el término que queramos, llega un juez de primera instancia y dice este es mi criterio y si no le gusta vaya usted a apelación. Esto es, de igual manera que a mí se me puede exigir como profesional cierta especialización en una determinada rama del derecho, como en este caso puede ser el derecho de familia, también deberíamos exigir una suerte de especialización a los jueces y magistrados de familia. Y probablemente don Ángel Luis sea la excepción que confirma la norma, porque conocemos la trayectoria y sabemos lo, entre comillas, curradas que están sus resoluciones. No es un cortapega en el que se indica que amplia jurisprudencia avala desde 1999 la guardia y custodia materna. Esto es, que el problema no es solamente cultural, no es solamente social, no es solamente algo que ha comentado también Elena, que desde la universidad tenemos que formar buenos letrados, buenos profesionales. ¿De qué sirve si llegas a un juzgado de instancia, de planta, y te dicen esto es lo que hay, vaya usted a apelación si quiere, o vaya usted al Supremo si quiere, si pasa el filtro de admisión, por supuesto? Es decir, que el debate social yo entiendo que está muy superado, está superadísimo. Es indudable que los padres y las madres deben ocuparse, ya no es una cuestión de porcentaje, sino que deben tener esa cocrianza. Pero ¿por qué los jueces, y ahora sí que personalizo, los jueces, los que tienen que impartir justicia, y no voy a sacar aquello de que es justicia, que muchos sabemos de aquí, ¿por qué esa justicia pasa siempre por la vagancia? Entendiendo vagancia por eso, por una resolución estandarizada de tiempos del Pleistoceno medio. ¿Por qué se empeñan en no querer entrar en el fondo del asunto? ¿Por qué se empeñan en dejar en manos de terceros, llámese gabinetes, mal llamados gabinetes psicosociales? Hay que ver los psicos, hay que ver los sociales, señores míos. ¿Y por qué lo dejan sobre todo en manos de un ente que no siempre va, por ejemplo Torrelaguna rara vez aparece, que es el que nos dicen en la carrera que debe ser el protector de los menores, porque los menores tienen donde defenderse, que es un señor que se llama fiscal, que aparece por allí, que no ha salido los papeles, que no pregunta en sala, o rara vez lo hace, y que cuando eleva las conclusiones a definitivas dice custodia para la mamá. Es decir, a veces como profesional es descorazonador el haber estado analizando un asunto, el haber estado trazando una estrategia, porque necesariamente el derecho de familia es estrategia, el haber estado guiando las riendas de un caballo desbocado, que es un padre o una madre, con el conflicto emocional que supone estar en medio de una ruptura, y llega un señor de toga con puñetas y en 30 segundos nos ha despachado. Es decir, hay una exigencia, igual que a los padres y madres, padres en genérico, porque si no vamos a empezar todos con miembros y miembras, igual que se les tiene que exigir cierta coherencia en sus exposiciones y cierta coherencia en su vida, también se debe exigir cierta coherencia al profesional que defiende y al profesional que imparte justicia. Porque no se está impartiendo justicia, es lamentable que los letrados de familia tengamos trabajo. Y me estoy pegando un tiro en el pie. Es lamentable que tengamos trabajo porque podríamos dedicarnos a otros menesteres, no sé si más agradables, probablemente mejor remunerados, tanto en lo económico como en lo emocional. Y debería ser, es decir, lo ideal sería que no existiera una legislación de familia, que no existiera la ruptura, pero es inherente al ser humano. En definitiva, aquí es, como decía señoría, en estrictos términos de defensa, porque luego pasa lo que pasa, ¿por qué ese gusto de los jueces de instancia? Si es, sé que es una respuesta o es una pregunta retórica o capciosa, pero ¿por qué no hay interés en que los problemas de familia se arreglen como toca? Pues, yo sí que voy a ser breve. Cuidado con lo que hacemos porque tiene consecuencias. Yo tengo hijos en esa edad y se niegan a comprarse un piso. Yo tengo hijos en esa edad y a Dios gracias no se han ligado los conductos deferentes. Pero parece ser, y no es un dato que pueda demostrar, me va llegando filtrado, que se va doblando los menores de 30 años que piden ligarse los conductos deferentes porque, señores, nada de lo que hacemos es neutral. Y sería muy triste que estemos generando una generación, valga la redundancia, de hombres que no estén dispuestos a sacrificar el modelo de coche que se pueden comprar y si se compran un piso tienen que bajar de modelo, los viajes que se pueden pegar
que pueden ser a Vietnam, y si se compran un piso tienen que ser a Marbella, y sigo. Entonces, hemos pasado de una sociedad en la que todo el mundo era propietario de su casa, o el 90% de los españoles éramos propietarios de nuestra casa, y vamos a una sociedad al desastre. Vamos al desastre porque al no ser propietario de la casa tienes menor arraigo, al ser tan fácil divorciarse es más difícil controlarte en la empresa y en todos sitios, con lo cual mayor probabilidad de desempleo, y sigue. Entonces vamos a crear una sociedad que, desde luego, hay una cosa que os garantizo, que no nos van a pagar las pensiones. Señoría, le cedo la palabra. No, habéis hablado de muchas cosas muy interesantes y yo quisiera daros las pinceladas de esto que saqué de lo que habéis dicho. Hablabais por aquí de que había que, como consecuencia de la crisis, educar en la ruptura y en el dolor. No estoy de acuerdo. Lo que hay que educar es en la responsabilidad, que no hacemos en esta sociedad. ¿La ruptura causa dolor? Sí. ¿Es inevitable? Sí. Pero si fuésemos responsables de nuestros propios actos, esa ruptura no generaría tanto dolor. Y para adelantarnos a esa ruptura y a ese dolor, primero hay que saber por qué se forma una pareja, cómo formas la pareja y por qué traes a los hijos. Que el problema es que estamos educando, por eso digo que no hay que educar en la ruptura, sino en el dolor. Es muy fácil hoy en día traer hijos y tirarlos a la calle. Y ese es el problema que estamos viviendo. Hay mucho egoísmo y, como no queremos hacernos caso, los hijos para ahí. Y por mucho que hablamos de intereses tanto de madre y de padre, que queremos el hijo porque lleva detrás algo. No porque el hijo es una carga y nos hace la vida imposible. Y eso es así y hay que decirlo. Hablabais un poco de la exploración. Yo aquí solamente una pincelada, aparte de juez, participo en una asociación que es CEMIN. Hemos hecho un cómic relacionado con la exploración. Se está haciendo lo absurdo de que hay que pasar a todos los menores por el juzgado. Hablabais aquí de la personalidad del menor, del conflicto de lealtades. Es que estamos empoderando a los niños y estamos privando de autoridad a los padres. Y eso lo estamos haciendo todos, desde la universidad, desde la sociedad, desde los jugadores, de todos. Los niños los hemos puesto arriba, los niños deciden, los niños hacen lo que les da la gana. Y si no ponemos coto a eso, pues apaga y vámonos. Porque muchos problemas familiares vienen porque los hijos torean a los padres y porque los padres quieren no tener problemas, con lo cual que hagan el hijo lo que les da la gana. Y eso empiezan con 3 años. Yo he vivido alegaciones de padres que te dicen, es que no puedo con el hijo. ¿Y cuántos años tiene? 3. Pues cuando tenga 14, prepárate. Y ese es uno de los problemas. Habláis del plan de parentalidad. Ojo con el plan de parentalidad, si se hace bien, fabuloso. Pero el otro día lo comentaban en Cataluña, que fue donde empezó, el plan de parentalidad se convirtió en un modelo que se saca de internet. Bueno, el plan de parentalidad hay que hacerlo, y no lo tienen que hacer los abogados, lo tienen que hacer los cónyuges, los miembros de la pareja, y tienen que sentarse. Hablabas tú de que nos llevamos mal, ¿cómo es eso? Vale, pero el problema es que no se puede ir a un juzgado diciendo que no hemos hablado hasta ahora, que los abogados no se conocen, que no se han siquiera llamado por teléfono. Y entonces dices, pues yo, el juez, tengo que poner sentencia, lo siento, me pagan por eso. ¿Y cómo pongo sentencia? Pues en virtud de la información que me dan. Falsa, incompleta, interesada. Por lo tanto, yo no voy a solucionar el caso real. Yo voy a solucionar el caso que me han dibujado las partes. Pero el caso real queda en la calle. Yo no he llegado a ese caso. Entonces no puedo solucionarlo porque no sé de él. Yo sé uno que me lo han pintado en los papeles. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues cambiando el sistema, haciendo que las partes diálogo, los abogados cumplan su código deontológico, que les obligan a sentarse con la otra parte y con los clientes contrarios a hablar, obligar a las partes a ir a mediación, que el juez se implique y hable con las partes. El otro día, Pascual me dio una grata noticia, porque después de 30 años haciendo comparecencias entre las partes, sentándoles a la mesa en el juzgado, con los abogados, con los menores, con el equipo, bueno, pues ahora 30 años después el Consejo dice que va a aconsejar hacer esas comparecencias. 30 años para eso. Entonces no es un problema de educación ni formación jurídica, porque todos tenemos la misma ley, todos tenemos el mismo proceso, todos tenemos los mismos pleitos. Hay unos que actúan en A y otros que actúan en B y otros que actúan en C. Entonces un poco de formación personal y de interés. ¿Cómo se consigue eso? Pues como tú decías, con la especialización, decimos todos.
Llevamos los jueces de familia muchos años pidiéndolo, lo estáis pidiendo, pero como decía antes a no sé quién, lo hacemos por separado. Mientras no nos juntemos todos y hagamos una comparecencia de la mano todos en el Congreso y cojamos a los políticos, y lo siento, pero el PP y el PSOE nunca lo harán, porque no están a favor de la mediación, no están a favor del diálogo, estos temas no están. Porque muchos profesionales lo hemos visto a la hora de hacer regulaciones de puntos de encuentro, a la hora de hacer leyes de mediación, etcétera, y han salido siempre por partidos. Yo no les voto, lo siento, yo soy más del otro extremo, no tan extremista, que no se me entienda mal. Pero yo, por ejemplo, que sí participé en la regulación de puntos de encuentro y la ley de mediación en Asturias, lo conseguimos gracias a Izquierda Unida. Si no se mueve Izquierda Unida en Asturias, no se consigue. En Aragón, lo mismo, partidos regionalistas. En Cataluña, lo mismo. Entonces, hay que cambiarlos. ¿Cómo no se va a conseguir? Y no hago campaña de ningún partido. ¿Por qué Ciudadanos habla? Porque su presidente está viviendo el tema de la custodia compartida. ¿Por qué en Asturias conseguimos el primer reglamento de puntos de encuentro? Porque una concejala, que fue la que nos abrió las puertas, tenía un problema de intercambios en su separación. Entonces, cuando los políticos sufran en sus propias carnes estos problemas, nos ayudarán y los cambiaremos. Hablabas de la idea de propiedad de los menores, es que es lo que se utiliza. Los niños no son míos ni son tuyos. Es que estamos hartos de hablar del interés superior del menor y los niños son míos. Es que ni tuyos ni míos. Los niños son personas, tienen derechos y nosotros obligaciones con ellos. Y entonces, mientras no lo hagamos, mal vamos. Por lo tanto, ¿se puede hacer cosas? Sí. ¿Hay que invertir dinero? Poco. Si no es cuestión de dinero. Estamos hartos de que hablar. Es que hay que invertir. No hay que invertir. Hay que reorganizar lo que tenemos. Hay que optimizar lo que tenemos. ¿Por qué no hay juzgados especialistas de familia en todos los sitios? Si es que no hay que crearlos. Tú coge cualquier partido judicial y dice, uno de los juzgados va a llevar todo lo de familia. Y ese juez que se especialice. No cuesta dinero. Los abogados hay que especializarlos. A las partes hay que educarlos. ¿Cómo empezamos? En los colegios, pero plantean un colegio que vamos a educar en el divorcio y la separación. Imposible. Entonces así vamos. Y eso, insisto, no cuesta tanto dinero cambiarlo. Hay que tener ganas. Y se puede. Y hay gente que lo hemos demostrado. Que con lo que tenemos se pueden hacer muchas cosas y mucho mejor de lo que se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque no hay interés, así de claro. No hay interés en que esto funcione, porque es una fuente de dinero, lo siento. El conflicto familiar es una fuente de ingresos, para todos, no hablo de abogados, hablo para todos. Es una fuente de ingresos. Y además un conflicto mal gestionado genera muchos más problemas, mucha más violencia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejo ahí. No, pero tiene un ejemplo, su señoría, y es para el público ese ejemplo. Si dejara de haber divorcios y separaciones, el gremio de ortodoncistas iría a la quiebra. Porque se ha fijado, su señoría, que todos los hijos de los separados llevan bracker, sí, todos, no hay ni excepción conocida. Pero si separaciones y divorcios tiene que haberlos, porque somos humanos. Somos humanos, si es que eso... yo no estoy de acuerdo con el excelentísimo, el ilustrísimo señor letrado, de que desaparezcan los abogados de familia. La separación y el divorcio tiene que haberlo, pero una cuestión que es que hay que hacerlo de forma civilizada y vas cambiando las reglas del juego. Una cosa que costaba muy poco y que además beneficiaba a los abogados es que los abogados cobrasen más por acuerdo que por contencioso. Muy sencillo. Los abogados van a cobrar más si llegan a un acuerdo que si hacen el pleito contencioso. ¿Por qué? Porque si lo hacen contencioso han fracasado. Uy, esa idea me la apropio. Han fracasado. O sea, me voy al colegio de abogados de Madrid y es más complicado llegar a un acuerdo que un contencioso, porque el contencioso es sacar el modelo, ir a la vista y alargarlo. El acuerdo hay que trabajarlo desde el principio, desde el día 1. Y entonces hay que cobrar más, 4 o 5 veces más que el contencioso. Pero para el acuerdo hay que aplicar aquello del bolero. No, por ley. No es algo fácil. Pero por ley. Aunque estuviera por ley, señoría. No, ahí estás muy equivocado. Si los colegios hiciesen lo que tienen que hacer, hay abogados que boicotean el acuerdo incumpliendo las normas deontológicas. El incumplimiento de una norma deontológica tiene que tener una consecuencia en el colegio. Y no se hace. Por eso prefiero al bolero, señoría.
Pero... Oye, me pedía la palabra Víctor Ormeño, es hijo de nuestro secretario general y como sabía ya tanto de familia y estudió Derecho, pues ya se quedó en la rama porque le venía de familia, ¿no? Víctor, cuando quieras. Exacto. Yo quería preguntarle a su señoría, y más por los efectos prácticos del día a día, que de lo que estamos hablando, de la teoría o de lo que debería ser, ¿no? Yo me encuentro en mi día a día, aparte de sufrir como la hija de Pilar, de una exploración judicial en la que el juez te pregunta con quién quieres irte, con tu padre o tu madre, a mí también me sucedió. Más así es tanto el equipo psicosocial como el Ministerio Fiscal. Yo pienso, en este caso, o le pregunto a usted, para su señoría, ¿qué o qué porcentaje en la decisión que usted va a tomar tiene importancia tanto el equipo psicosocial como el Ministerio Fiscal? Sé que no es vinculante, obviamente, ya lo han comentado las docentes, pero sí el porcentaje o qué validez le puede dar, por ejemplo, a un equipo psicosocial de primera instancia en el que los parámetros son muy similares, pero al final se decantan por un lado o por el otro, o bien el Ministerio Fiscal, que igualmente con unos, vamos a decir, condiciones iguales entre los dos progenitores, al final se decantan en la balanza cuando más o menos es todo igual. Al Ministerio Fiscal cero. Cero porque no hay, o sea, no es un defensor real. Vamos a ver, si yo solo planteo, decir, si los fiscales tienen por ley la representación y defensa del menor, pero yo pregunto, ¿qué abogado defiende a un cliente sin haberlo visto antes? Sin haber hablado nunca con él. Nadie, porque no podéis hacer una buena defensa como abogados. Entonces no se puede porque el sistema no lo permite. Yo no digo que los fiscales sean malos, es que el sistema no le permite ejercer esa labor, porque no se quiere hacer. La grabación, yo tengo el DVD. Es que la mayoría debían obligarles a que el color del informe, del papel del informe, hay un DVD sea que se de ve, ¿no? color sepia si no han estado en la sala. No, pues si la vista, porque van a defender la vista a usted se y graba. no han estado en la Pues sala. si la vista se graba y se tiene que ver. En cuanto al equipo psicosocial, estamos en lo que dije antes. Una cosa es la realidad y otra es la realidad jurídica. Para resolver yo la realidad jurídica, mucha importancia el informe psicosocial, si no se desvirtúa. Para resolver la realidad, estamos un poco en lo mismo. Entonces, insisto, ¿pero por qué si hay que ir al equipo psicosocial? ¿Por qué no se da el valor adecuado a los informes de parte que están tratando a los niños y que dedican más tiempo a esos informes? Primero, porque los jueces dicen que vale más el equipo psicosocial, no estoy de acuerdo. Y segundo, y ahí tenéis mucha culpa los abogados, porque no dejáis a vuestros clientes ir a que sean examinados por el psicólogo contrario, lo cual es el error mayor que cometéis. Es el mayor error que cometéis, porque le dais bazas a la otra parte para decir, mira qué interés tiene, que estoy haciendo un informe objetivo, están haciendo una evaluación, quiero que mi perito sepa la realidad que cuenta la otra parte, y no le dejáis ir. No os ponéis de acuerdo para que haya solo un informe. Primer error. Segundo, si la parte contraria quiere ver a tu cliente, tú haz otro informe y que tu psicólogo vea la parte contraria. Y el juez tendrá dos informes y veremos a ver lo que se hace. Pero el decir que no vaya es un error. ¿Creéis que hacéis un favor a vuestra parte y metéis la pata hasta el fondo? Hasta el fondo. Porque primero, el informe contrario es plenamente válido desde el momento en que ha llamado a la parte contraria y esta no ha ido. No es un informe incompleto, es totalmente completo. No tiene la visión de la otra parte, con lo cual no tiene mucho interés en que el juez sepa la realidad del menor. Con lo cual, ¿el juez qué va a hacer? Seguirá ese informe. Yo es lo que hago, y siempre lo digo, si el perito contrario te dice que quiere verte, vete, corriendo, y da tu versión. Y así el psicólogo determinará, ya tendrás tú en vista que tendrás que estar asesorado y criticar y bombardear ese informe diciendo que está mal hecho por esto y por esto. Pero si no la dejas ir, se acabó y vamos. Pero ese es justamente el problema que comentábamos de la especialización. Otro juez u otro magistrado sin la vocación que usted tiene, lo que iba a decir es, ese informe me lo quedo, o ese informe no me lo quedo, pero en definitiva es una cuestión, al final volvemos al punto de partida de todo esto, que es la necesidad de especialización. Porque, aunque yo insisto en que ojalá no existiéramos, ahí vuelvo a discrepar con usted, sí que es cierto que para poder llegar a estos conceptos etéreos, del bienestar del menor, etcétera, hace falta saber, pero no saber teóricamente, hay que estar en trinchera, hay que estar en el día a día metido en un juzgado, viendo casos siempre lo mismo, a modo repetitivo.
y a partir de ahí podremos extraer una consecuencia. Pero que es un poco en la línea de lo que yo le hablaba, señoría. Juzgados de planta. Sí, pero es que tampoco es así. Por eso te digo que son cosas... ¿Por qué en Cataluña solo se permite ir al equipo psicosocial? Eso me lo han dicho, no lo sé, ¿eh? Abogados de allí. A los que tienen justicia gratuita lo pide el juez. Si tú tienes dinero, tiene que ser un perito de parte. Eso pasa en Cataluña. ¿Por qué no pasa fuera de Cataluña? ¿Por qué aquí se denigra tanto el informe de parte? Yo no lo entiendo. Si se hace bien el informe es suficiente. No hay que ir al equipo psicosocial, que luego lo bombardeamos mandándole 100 casos y me tarda un año en hacerlo, con lo cual no es eficaz. Entonces, estamos, insisto, si tenemos pocos medios y los sobresaturamos, entonces estamos haciendo una faena a todos. Sí. Yo en Gijón mandaba solamente muy pocos casos. Yo tenía un acuerdo con el psicólogo. Yo te mando solo los casos realmente que veo que sean complicados. Pero en una semana me los tienes que tener hechos. Y le mandaba muy pocos. Ahora, cuando hacías esas comparecencias, yo habíamos conseguido tener un juzgado, después de mucho, teníamos en el mismo juzgado, al lado de mi despacho tenía el equipo, al lado del equipo teníamos una sala de juegos, enfrente de la sala de juegos teníamos una sala para comparecencias, teníamos el espejo unidireccional, nos costó mucho pelearlo. Entonces yo cuando hacía las comparecencias también tiraba del equipo y me ayudaban. Oye, ven para acá un momento, y dejaban lo que estaban haciendo y venían. Entonces había una colaboración entre todos los profesionales que interveníamos y eso funcionaba de maravilla. Por lo tanto, se puede hacer. Especialización, señoría. Al final Ahora, volvemos al punto de partida. no se la quiere hacer. especialización. No se quiere. Claro, eso es otra cosa. Entonces es que no se quiere, no es que no se pueda. Juzgado de planta que Y pasa no es de ver un cuestión de divorcio dinero, insisto, ¿eh? No a es ver un cuestión de desahucio. dinero. Hay que quitarle la palabra porque ya han entrado en una discusión profesional y el problema no es si tenemos una No, si sala tenías o más de cosas si los ahí. psicólogos. Yo por suerte no quise el psicosocial para mis hijos y todavía estoy por arrepentirme. un buen Yo me equipo, gustaría bueno. que alguien, si queréis hacer una intervención, aprovechar que su señoría tiene hoy el día bueno y se ha dignado venir a hacernos caso, porque sí me gustaría sacar el compromiso, por lo menos de la Universidad Europea, de que trabajemos. O sea, yo creo que no creo en la algarabía y en la reivindicación y tal, pero sí creo en el trabajo serio. Entonces, si hay un trabajo serio, como decía su señoría en lo de que se conforma un equipo, yo creo que sí. A mí personalmente que viniera algún estudiante, lo siento Jorge, pero te cargas de trabajo y lo admites. Pero, o sea, me parece una idea que contaba Pilar muy interesante. Y luego, en cuanto volver a contar con su señoría, como veis, no me ha decepcionado, es muy congruente, lo explica todo muy clarito. Yo recuerdo en una videoentrevista que me dice, ¿custodia? Dice, ¿pero quién custodia a tu hijo cuando está en el colegio? No sé si usted se acordará, pero me lo solta así. Digo, hombre, el profesor. Digo, pues eso. No sabemos lo que es la custodia, pero sí sabemos que cuando el niño está en el colegio es el profesor quien los custodia. Me apunto mucho lo del plan de coparentalidad. Ciertamente en la asociación llamó mucho la atención, ¿verdad? Sabemos de las sentencias del Supremo en la que ya yo lo daría ya por obligatorio, por las sentencias. obligatorio. Ojo. Si no se hace con diálogo, no vale para nada. No, estoy totalmente es de acuerdo. pérdida de Totalmente tiempo de acuerdo. y es contraproducente. Por lo tanto, ojo con esas cosas. Es decir, es que esto lo ha dicho el Supremo y lo voy a hacer. ¿Cómo? Señoría, desde el de punto cualquier de vista manera. de obligarles a que se sienten, aunque sea con los letrados al lado. Esos son los abogados los No, que tienen que pero hacerlo. que el plan de coparentalidad no es la disculpa o el leitmotiv de que se tengan que sentar. Pero vamos a ver, a mí me lo Aunque han sea con dicho, los abogados al lado. aquí me decíais que había una mediadora o hay mediadores. ¿Sí, no? Bueno, pues que me diga que no es cierto. Cuando consigues en mediación mandar a las dos partes con los deberes de decir, me vas a hacer en casa detalladamente cuáles son los gastos del niño. Vienen a mediación y coinciden en la mayoría de las cosas. Ahora, se los dejas en manos del abogado y uno te dice, gasta 100 y el otro 1000. ¿Es así? ¿Es así? Yo me apunto a lo que está diciendo porque yo entiendo el plan de comparentibilidad como la gran disculpa que tenemos para que tengan que sentarse, aunque sea acompañados de sus letrados. Pero, pues eso, ¿cuánto cuesta el niño? No cuánto cuesta el niño. Vamos a ver, yo me enteré, señoría, que me iban a poner la demanda sin que mi mujer me lo dijera. Sencillamente se emperró en que mis hijos montaran a caballo. Y entonces cuando se emperró, llamé al que luego fue mi abogado, digo, vete preparándote, porque se ha emperrado en que monten a caballo, luego me quedan entre 3 y 6 meses para que me ponga la demanda. Porque reconocerá, señoría, que hay una gramática parda.
hípica y esgrima suben mucho la pensión de alimentos, piano y danza menos, y inglés, piscina y fútbol ni lo tienen en cuenta. Pero ahí también hay dejadez, lo siento. Bueno, yo digo que esa escala funciona. Pero ahí señoría. hay dejadez, porque si no se está de acuerdo con esas clases, hay un procedimiento judicial para decir, oye, esto no se puede hacer, porque la economía señoría, no lo da. Que se parece usted a una letrada en Radio Nacional cuando me dijo, anda, que no habré escrito yo cartas en los colegios para que le den la información. Pues digo, hombre, solo me falta que para las extraescolares también tenga que entrar usted. Y entonces, para si el niño lleva el pelo digo como antes, yo, si yo no estoy de acuerdo en que mi hijo vaya a hípica, yo me opondré. Y si hay discusión, hay un mecanismo. Ahora, si yo consiento que el niño vaya a hípica, pues cuando nos separemos, el niño, yo tendré que pagar la hípica. Porque el niño no tiene que perder su nivel de vida como consecuencia de que mi mujer y yo nos separemos. El niño es el que no tiene que sufrir, con lo cual, si va a hípica, a esgrima, al surf, a lo que sea, y nos separamos, si puede, tiene que seguir. Tiene que seguir si se puede. Ahora, yo no puedo decir, claro. estando casados, decir, sí, y ahora me separo y no tengo otras cargas, me separo y me opongo. Decir, perdona, si tú mismo les dejaste ir y si tú tienes dinero para pagarlo, perdona, yo como juez te voy a obligar a que lo sigas pagando, porque el niño no tiene que perder esas actividades a las que tú le has consentido ir porque tú te has enfadado con su madre. Porque entonces estamos perjudicando al niño. Sí, pero de todas formas, cuando nos separamos, las economías se dividen. Entonces, se obviamente, empobrecen, claro, estoy diciendo y- si se puede claro, mantener. pero lo que tampoco es normal es que todos los hijos de padres separados te dicen que con 18 años me voy a sacar el carnet porque me lo van a pagar mis padres. No, perdona, te vas a pagar el carnet y si no pueden tus padres, te coges y trabajas. Pero no, lo que está ocurriendo es que una de las partes sí que puede y obliga a la otra parte a pagar el carnet del niño. Y el juez le da la razón porque ahora resulta que sacarse el carnet es un gasto extraordinario necesario. No, un gasto extraordinario necesario pero es sí comer. es necesario. Yo tengo Ahí una visión discrepo, ¿eh? Pues es que distinta. se Sí, a está- nivel laboral, lo siento, estamos en una situación, el tener el carné es mucho a favor de poder trabajar o no. Lo Si yo no siento, digo es que una no. cuestión así. Entonces, si tú le das una carrera, hay medios que, insisto, es un gasto necesario, primero. Pero que Luego se lo otro hay ponga a que ver trabajar. si se puede pagar o no. Eso es otra Claro. discusión. Son dos discusiones. Ya. Una si es necesario y otra si se puede pagar. Pero Ahora le voy a la poner un mayor- brete. Yo- Déjame yo- ponerle yo el nombre. quería- Yo quería decir una cosa. Sí, A mí Guadalupe. me parece que hay abogados fantásticos que hacen como, Hay muchos. como Como todo. torpes, pero vamos, hay muchísimos más que se toman su trabajo Hay muy muchos, en serio, sí. que pueden hacer unas demandas magníficas, unos jueces impecables y luego tenemos un equipo psicosocial que miente. Lamentable. Bien, entonces yo me los he encontrado en el juzgado allá en Francisco A ver, Gervás. sea objetivo, hay equipos Bien. buenos y malos también. Unos- No, bueno, sí, bien, sí, yo sí, me sí, encon- sí, sí, lo no, siento, yo tengo que no- decirlo. Yo, por ejemplo, sé que ahora mismo en la Otra Comunidad cosa de es que os Andalucía gusten o no. el defensor del pueblo está investigando los equipos psicosociales de Andalucía. Pero es más, es que en Madrid yo he visto cosas tan absurdas y tan ridículas como decir que un niño tiene que estar con su madre porque el niño ha estado con la familia materna, y se ha criado con ella. Y la abuela falleció 2 años antes de que naciera el niño. ¿Qué ha venido la abuela del más allá? Pero que el juez se puede apartar del informe, que No, nos hemos pero- apartado, ¿eh? No, pues no se apartó. Y se hizo caso al informe y eso hemos llegado hasta el Tribunal Superior y como la abogada, sí es verdad que ahí tuvo un poquito de déficit, pues no le ha- Pero al no- juez le no lo dijeron cogió. que la abuela había muerto. Sí. Ah, Pero a el lo padre mejor se no lo lo dijo, dijo. pero si es que esta señora, su madre, es que mi hijo no ha conocido a esta abuela. Quiero decirte que a lo mejor es que esa abuela venía del más allá por las noches a cuidar a su nieto, pero vamos, que quien estaba era la abuela paterna. Y que nosotros dentro de la asociación, y Fátima lo sabe, los mediadores hacen una labor fantástica. Los jueces, ya te digo, que con nosotros, con los abuelos, se portan francamente bien. Podemos tener quejas de más o menos horas, dependiendo de la conflictividad, etc. Pero sí quiero decir que, os voy a dar un dato. Nosotros, un abuelo de la asociación, se ha enterado que su hijo se ha suicidado en la panadería. ¿Bien? O sea, quiero decirte con esto que se pasa muy mal y aunque haya muy buenos abogados, muy buena justicia y haya muy bueno de todo, la maldad está ahí. Y ahí lo dejo. Sí, pero ahora quiero decir una cosa. Cuando habláis de los abuelos, una cosa que es que la gente no piensa la realidad que es. Os voy a poner un ejemplo que es, no es lo mismo repartir una tarta entre 2 niños
que repartir la misma tarta entre 20. Y entonces, el problema es que, por norma general, hay 2 progenitores y 4 abuelos. Pero ahora ya no es así, porque hay nuevas parejas. Y los abuelos, por esas nuevas parejas, funcionan igual que los biológicos. Entonces, claro, pero es que los abuelos también se separan. Sí, sí. Entonces, al final, el tiempo, el niño tiene 8 horas de colegio. Se exponencia. Tiene 8 horas para dormir, 16. Y tiene 8 horas para repartir entre su ocio, entre papá, mamá y 8 o 10 abuelos. Entonces, claro, y es que hay peticiones y peticiones, ¿eh? Ojo, que es que no tenemos los pies en el suelo. No tenemos el pie en el suelo. Yo, perdón, pero voy a defender o sea, voy a insistir en que yo sí que creo que es importante pensar, reflexionar, esto de que en teoría tal, puede parecer las cosas que son en teoría, pero es que o pensamos o se nos va a ir de las manos. Esto es como cuando te pones a cocinar y dejas el fuego ahí y oye, pues es que al final se quema, ¿no? Yo creo que sí que hay que pararse a pensar y que hay que formar y por eso me encanta que estemos aquí en la universidad, no se trata de prohibir ni de tener pero pensar un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque la familia se nos está yendo de las manos y las leyes y justamente la justicia y la jurisprudencia y los casos reales son importantes. Entonces, eso, yo voy a hablar para mi terreno, ¿no? Hombre, claro, porque por eso estoy aquí. Pero tiene un problema, la universidad tiene un problema y lo siento, que es que teoriza. La universidad, y yo creí que se iba a arreglar con Bolonia, y no se ha arreglado porque ha sido un desastre, que iba a ser 50% teoría y práctica. Entonces, yo tengo compañeros y entonces discutimos, porque la teoría está muy bonita, pero hay que poner los pies en la tierra y hay que resolver los casos del día a día. Y la teoría general de los libros muchas veces no vale, no vale. ¿Por qué? Porque hay que hacer encaje de bolillos por esta esquina, por la otra, no sé qué, y no se contempla. Entonces, la universidad bien, pero con los pies en el suelo y mucha práctica y que se vean los casos reales. Entonces, que participen en la universidad los profesionales del día a día, que intervienen, mediadores, abogados, pero realmente prácticos, no que les pongan a dar teoría. Los profesionales no tienen que dar lecciones magistrales. Pero manden alumnos a hacer prácticas en por eso, o sea, insistimos en la formación práctica. Yo cuando hablo de formación hablo también, y por eso me encantaría también poder colaborar con asociaciones como la vuestra y con los abogados, con la práctica judicial, para que los alumnos vean casos reales, porque yo lo que puedo contar es lo que, los casos como una sentencia, también lo aplicamos es más, Esther, la profesora Esther Alba y yo, pues conozco perfectamente cómo da clases y intentamos aplicar muchísima práctica, pero quizás debemos ir a más, hay que ver el pero que la práctica tampoco quite la teoría. Yo creo que no avanzar nunca no somos incompatibles, somos al revés, todo es sumar, ¿no? Sumar y sumar y sumar y ya está. Yo es que me acuerdo al horario que decía sí, señoría, yo me acuerdo de que el niño tiene 8 horas de sueño, 8 horas de colegio y quedan otras 8 horas. Pero si el niño no aprende que las personas no somos objeto de derecho, luego pasan las cosas que pasan. Que se trata al niño como, y por eso se habla de custodia. Custodia es un término patrimonial totalmente. Entonces, yo creo que es importante que aprendan a pensar, a diferenciar, que el lenguaje tiene importancia, que cómo se van reformando las leyes, que piensen el porqué, porque ellos son el futuro. Ellos son los que van a acabar. Fíjate si el lenguaje tiene importancia. No, verás el golpe. Que algún listo redactó y dijo que se establecía un régimen de visita, como si fuera... ¿Cómo que como si fuera? Cuando es el padre. ¿Un padre o madre de visita? Ya, que sí. Bueno, ¿quién fue el inteligente que puso visita? Pues mira, el mismo inteligente que en la antigua redacción del siglo XIX del Código Civil, que puso aquello de se pondrá bajo poder de la madre a los hijos menores de 7 años. Bueno, y seguimos hablando todavía de patria potestad. Era la época. Pero estoy de acuerdo. Pero se ha mantenido, el problema es que se ha mantenido. Perdone, yo llevo separado 20 años casi y le dije a su señoría, con todo el respeto, no en estricto términos de defensa, porque no era el caso, pero le dije, mire, señoría, deje de ofenderme. Que sí. Y se me dio así. Sí, el problema Diga, es que se ha mantenido esa relación. Dígame usted que me encarcela a mí
Pero vamos, creo, y le digo, creo que no puede, ¿no? Porque No, pero si el problema es que se ha mantenido. Es absurdo que hablemos hoy día de patria potestad, que es un concepto de derecho romano. Que es que además es la autoridad del padre. La madre ahí no pinta nada. Hasta decir basta. La madre ahí no pinta nada. Sí sería bueno que los alumnos, en lo que dice Miguel, se relacionen salgan a las asociaciones y que vean. Casos verdaderos. Yo quiero dar una lanza en favor de la universidad, ¿vale? Porque bueno, estamos aquí. Estamos aquí. No, pero que hoy en día la sociedad y todo lo que estamos viendo pues de problemas, y claro, no quiero mencionar problemas, pero bueno, todos en general, me da igual, un político u otro, están poniendo en tela de juicio la universidad, y es verdad, ¿vale? Que pues puede que no todo lo que el plan de Bolonia... No entiendo por qué. Sí, pues por lo que estaban comentando y yo porque teoriza en relación a un plan que hubo, te lo explico un poco, ¿vale? Hubo hace unos años un plan de mejora que no ha funcionado, ¿vale? Que es el Espacio Europeo de Educación Superior, que establecer un plan de Bolonia. Bueno, yo... Bolonia sí lo conozco, Bolonia lo conozco con detalle. Yo voy a comentar, y a dar aquí un poco de lanza, porque aunque puede que no haya funcionado como lo entendamos, la universidad también está haciendo mucho esfuerzo por cambiar, ¿vale? Como decía Elena, yo me puedo poner como ejemplo, y otros muchos compañeros, que tuvimos que cambiar el sistema tradicional de enseñanza, insisto, de unos años a otros, porque cambió y se implantó el plan, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas metodologías son buenas, ¿vale? Las nuevas metodologías hacen pensar al alumno. Yo, por ejemplo, lo que he intentado dedicarme en innovación docente es a cambiar el sistema de enseñanza de Derecho, el que no sea un sistema de coger apuntes, que para eso tienes un libro, y las nuevas metodologías implican al alumno en el aprendizaje, y implican al alumno de tal manera que es el alumno el que tiene que estudiar y el que tiene que resolver el caso, y se hace muchísimas más prácticas que se hacían antes, o que por lo menos hacía yo cuando estudié, ¿vale? Derecho, que no hice ninguna, o sea, pues no, ¿vale? Así, tristemente, no hice ninguna, y es que fue la realidad. Luego me dediqué a sacar oposiciones y al final acabé dando clases. Entonces, es muy triste, ¿vale? Por eso es verdad que se critica el Espacio Europeo de Educación, pero también hay que decir que el cambio ha ido a mejor. O sea, que ahora el alumno ya estudia de otra manera y ve muchísimos más casos que antes. Nosotros tenemos mucha cercanía con la empresa, y lo sabemos desde prácticas, desde clínicas, una clínica jurídica donde el alumno está atendiendo con ONGs, con asociaciones, resolviendo casos reales. Son pocos, ¿no? Lleva solo 2 años la clínica, pero está cambiando la universidad. Hay un taller, tenemos una sala de vistas simulando... O sea, tenemos muchas cosas que yo misma no las tuve, ¿no? Esther, que estamos de acuerdo, que estamos vale, aquí no, precisamente porque la universidad ha cambiado mucho. Yo en mi universidad no conocía empresas, estás hablando no de esta acceso, universidad. Ojo, señoría, hemos escogido esta universidad por alguna razón. Si tú coges la universidad pública, yo tengo 4 hijos y no ha cambiado. Pues eso, no ha cambiado. Pero eso es otro tema. Pero es verdad que el sistema de evaluación, que es lo que está diciendo, es erróneo, ¿vale? Porque el sistema de evaluación que evalúa ahora teoría y práctica, lo que ha hecho es que el profesor tiene que corregir 700 casos prácticos como una máquina, ¿vale? Y ahora, como es evaluación continua, cada ratito corrigiendo. Eso es el fallo, ¿vale? Eso ha hecho que al final el alumno se convierta en un ejecutor de casos, y el profesor está corrigiendo. Y eso no es lo que queríamos. Lo que queríamos es acercarle a la realidad, acercarle a la práctica. Entonces, quiero decir que tiene sus cosas buenas y ha tenido sus cosas malas. Es verdad que la universidad privada tenemos más medios que la universidad pública, y que la universidad pública se lo tiene que repensar, ¿vale? Sí, pero hay una cosa, por ejemplo, que hay en Derecho. Yo, por lo que sé de Derecho, es un error que como cuestiones prácticas les pongas a leer una sentencia. Una sentencia, a los que somos profesionales y llevamos un bagaje detrás, sabemos cómo se ha llegado a obtener esa sentencia, no sé qué, pero a un alumno tiene que ver el asunto para saber por qué el juez ha podido llegar a esa conclusión. Entonces, eso es lo que se falla. No se puede, es como que yo solo viví, es decir, nos ponían prácticas, y como no pusiese la solución, igual que el Supremo, que no sabíamos que había puesto esa sentencia, era un error. El Derecho no, porque el Derecho tiene muchas soluciones, pero para enseñar hay que decir, primero, lo que había en los papeles, ¿por qué? Para saber por qué el juez llegó a esa conclusión, y luego indagar si eso que dicen los papeles puede ser coincidente con la realidad que había fuera de los papeles. Y entonces así sí saldrían profesionales que están bien formados. Al final es que es todo teoría, todo muy bonito, pero al final se sigue. Y como yo salí del Derecho de la facultad que no sabía hacer nada, y gracias al archivo del juzgado del primer destino y mi preparador, pues salí adelante, pero no gracias a la facultad me dio el título y punto.
Si nosotros Entonces ese teníamos es el un- problema. No vamos a dejar, no vamos a llevarnos el debate Pero no es el tema. al Eso. tema de la universidad. Pero yo me refiero a la educación, pero la educación más que la universidad tiene que ser en los niños. Hay que ir más abajo. Los niños pequeños son los que hay que educar. Señoría, que son los niños los que me están ayudando, que son los niños en el patio del colegio, y de aquí tienen los que tienen custodia compartida, el que le dicen a la otra, dice, pues te jorobas porque yo veo a mi padre cuando me da la gana. Mira. Y llega a la otra casa y dice, oye mamá, ¿y por qué un Te voy a fulanito coger puede a ti. ver a su madre? Te voy a coger a la mediadora, que no sé si también sabes de mediación escolar, que me imagino que sí. Bueno, pues mediación escolar se están formando a los niños para ser mediadores en el colegio. Sí. Pero yo ahora pregunto, porque mi hijo se formó, yo tengo una hermana que es mediadora escolar, ¿cuántos profesores, cuando tienen un conflicto con alumno, han acudido a mediación escolar? Ninguno. Ninguno. Porque creen que pierden autoridad. Y entonces ese es el sistema que tenemos, que la teoría se enseña, pero luego no se educa con la práctica. Y ese es el problema, porque si el profesor le está diciendo al niño, la mediación es buenísima, vete al curso de mediador, hazte mediador escolar, para cuando hay un conflicto con un compañero lo vas a ayudar a solucionar, vale. Tú que tienes un problema con alumnos, que hay muchos, dale el ejemplo y vete a mediación. No, que pierda autoridad. Se acabó. Yo de todas formas Última quería, intervención ya, sí, Pilar, porque quería nos hemos ido de hora. decir que el tema de la universidad y de las prácticas es un enriquecimiento mutuo, ¿vale? Porque las personas que vienen todos los años a hacer prácticas allí, ya sea de trabajo social, de psicología y tal, nos traen un aire fresco que es estupendo. Normalmente son hijos de padres separados los que buscan en la lista custodia compartida allá, yo quiero hacer las prácticas allí. Casi todos los que vienen son hijos de padres separados, hijos o hijas. Y luego el aire fresco es porque siempre te están dando buenas ideas. Y esto, Pilar, ¿por qué no habéis hecho así? Y esto, yo quiero hablar con la Junta, ¿por qué no colgamos esto? Porque yo en mi momento, mi padre buscaba y no tenía ayudas. Por ejemplo, nosotros tenemos colgadas las ayudas para padres separados, padres y madres, porque son distintas, ¿eh? O sea, mucha igualdad y mucha tal, pero hay ayudas para mujeres y ayudas para hombres, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas te las da la gente que viene de la facultad y que te da esa energía y decir, corcho, lo estoy haciendo bien, ¿no? Cuando me están buscando, cuando quieren venir, cuando vienen a hacer incluso trabajos, allí a la asociación nos llaman y hacen estudios o hacen trabajos de esos que les mandan de vez en cuando, que tienen que exponer. Y vienen, oye, y podemos ir, y vienen todos los padres. O sea, allí en cuanto alguien dice que queremos que nos cuente su caso, allí vienen 60 padres, todos los padres y madres queremos que se nos escuche. Entonces, ¿quién mejor que las nuevas generaciones que están aprendiendo y que eso sale en la universidad y se expande? Por eso hablaba yo de educación. Educación en el dolor, no en el tema de la ruptura porque sí, sino educación en gestión emocional, educación en que todos vamos a tener parejas y si vamos a crear una familia tenemos que ser consecuentes, que eso yo creo a nosotros sí que se nos hizo y a las nuevas generaciones no se les está haciendo, pero es que también están viendo, ¿qué es lo que están viendo? El otro día me decía un abogado allí en Valencia, Pilar, ¿y tú por qué crees que cada vez son más machistas los niños, estas nuevas generaciones? Y yo le dije, porque lo están viendo todos los días. La mayoría son hijos de padres separados y están con su madre. ¿Quién les ha limpiado los mocos? Su madre. ¿Quién les ha dicho vete a ducharte? Su madre. Entonces, ¿con quién luego se enfrentan? ¿Con quién luego se enfrentan esos niños? A su madre. ¿Cuántos más conflictos hay en violencia filioparental, sobre todo hacia la madre? Eso es muy preocupante, ¿vale? Por eso es el tema de la educación. Hay que educar en igualdad y la igualdad nace en la familia. Yo creo que es muy bueno, porque nosotros nos mandaron una vez de la Universidad Complutense de Psicología unos alumnos y salieron de allí llorando. O sea, no fueron capaces de mantener la entrevista. Tuvimos una reunión con abuelos, que cada uno le contaba a los chicos el caso y tal, y las 3 chicas, que eran 3 chicas de psicólogas, bueno, salieron llorando, no han vuelto. O sea, quiero decirte que nada. Bueno, o sea, yo Miguel, cerrar ya el acto. Don se Ángel Luis, pusieron a llorar aquí. gracias por venir. Guadalupe, ¿qué voy a decir? Tu compañía siempre nos es grata y la de Pilar más todavía. Al letrado no le digo nada porque está obligado aquí y se le ha notado. Elena y Esther, muchísimas gracias. Creo que ha sido interesante abrir ese debate de la relación universidad, sociedad
yo creo que es importante. Sociedad son las asociaciones, sociedad es la judicatura, sociedad es el Congreso que nos animaba su señoría a ir todos juntos a ponerle las pilas. No se preocupe que no nos dejarán, ya lo verá. Entonces, yo lo único, gracias a todos por venir. Esto no podemos repetirlo porque por desgracia tiene un coste de montaje muy alto, pero yo creo que ha merecido la pena. Y la suerte, dar las gracias a todos por venir y sobre todo a los ponentes que han tenido la deferencia de perder aquí su tiempo un rato con nosotros. Gracias.